Hola queridos, ¿cómo le va? Habla Mandala en Mandala Ama a Jesús, Mandala Loves Jesus en mi canal de YouTube. Les invito del corazón que me acompañen leyendo un poco de la Biblia del Nuevo Testamento, y esa es la Reina Valera del año 1960. Si tienen una versión más antigua, mejor, pero para mí es un poquito más fácil de leer el español de este año, que es suficientemente complicado para mí. Así vamos a leer el Evangelio de Marcos, y este video es el comienzo de una serie de videos donde voy a tratar de leer toda la Biblia de Marcos, todo el libro de Marcos, y luego, si Dios quiere, también los otros 3 evangelios con algunas interpretaciones personales de mi parte. Yo soy cristiano renacido, así espero que disfruten este viaje sobre la vida de nuestro Salvador Jesucristo. El Evangelio de Marcos. Ministerio de Juan el Bautista. Capítulo 1. 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí él que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aprendemos acá que antes que vino Jesús, que es el Mesías que el pueblo judío estaba esperando para que venga para establecer un reino eterno, y ellos pensaban que iba a venir como un rey político, pero en realidad Jesús vino para liberar nuestras almas y rescatarnos de nuestros pecados, para obtener vida eterna y para restaurar nuestra relación con Dios Padre y de volver a ser hijos de Dios a la medida que dejamos de pecar y dejamos nuestras injusticias y volvemos a vivir justo a través del Espíritu de la verdad y a través del Espíritu del amor, que es cuando nosotros primero pedimos perdón por nuestros errores y reconocemos la justicia y la perfección de la vida de Jesús, y cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, Él nos perdona todos nuestros pecados que acumulamos en nuestra vida hasta que nos encontramos con Él. Y ahí cuando nosotros aceptamos a Él en nuestro corazón cambia nuestro corazón y nos perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestros pecados anteriores, y podemos iniciar una nueva vida en el Espíritu del amor, y nos mostramos esta dedicación de nuestra vida a Él a través del bautismo del agua. Y Juan está preparando el pueblo judío para la venida de Jesús a través del bautismo del agua, que es el bautismo del arrepentimiento, pero él dice ya que ese bautismo no es tan fuerte que el bautismo que va a ser el que viene después de él, que es Jesucristo, que os bautizará con Espíritu Santo. Quiere decir que los va a bautizar con el Espíritu del amor, y que van a renacer en este Espíritu y que van a ser nuevas personas, y que la vieja persona que no puede resistir a pecar y que siempre se cae en su naturaleza corrupta y mala va a dejar de existir, y que va a ser una nueva criatura a través de la obra que hace Dios mismo en nuestro interior, ¿cierto?
Y nos dice acá también que y Juan estaba vestido de pelo de camello en el versículo 6 y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y eso nos explica que Juan estaba caminando en el espíritu de Elías y que cuando la gente estaba esperando que viene Elías, Jesús en otras partes de la Biblia explica que Elías ya vino en la vida de Juan en el poder del espíritu de Elías que Juan estaba viviendo. O sea, el pueblo judío estaba esperando que Elías vuelve y prepara el pueblo judío para la venida del Mesías, de su rey que va a ser su reino eterno. Y ellos seguían esperando a Elías, pero en realidad Elías ya vino en espíritu en la vida de Juan, porque Juan caminaba en el espíritu de Elías. O sea, era otro alma, no era el alma de Elías, pero él caminaba en el espíritu, en la inspiración de Elías. Espero que eso se entiende. Y por ende, él preparó el pueblo y los corazones de las personas a través del arrepentimiento y dejar sus pecados atrás para poder recibir el mensaje de Jesús. Y él marca la diferencia de su valor al valor de Jesús cuando dice: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y en este tiempo los judíos tenían también esclavos y era tan humillante de decir a tu esclavo que te desata encorvado la correa de tu calzado, que ni los dueños de sus esclavos pidieron esta actividad a sus esclavos. Y ahí marca Juan el Bautista cuánto más poderoso y valoroso es el Hijo de Dios, que es Jesús, que vino a esta tierra para encarnarse en la carne frágil, en nuestra naturaleza como un ser humano, pero con la plenitud de Dios Padre. El bautismo de Jesús. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aprendemos que en aquellos días Jesús vino de la ciudad Nazaret de Galilea, que es una provincia, y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, que es un río. Y luego, cuando subía del agua, Juan vio cómo se abrió el cielo y lo vio al Espíritu Santo, el Espíritu que tiene el poder de mantener la vida para siempre. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, lo vio a ese Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del amor, el Espíritu del poder de mantener la creación y cada cosa que se mantiene en existencia. Lo vi como una paloma que descendía sobre él. No era una paloma, sino que lo vi como una paloma. Entonces la manifestación del Espíritu cuando se bajó para descender sobre Jesús pareció como un pajarito, ¿sí? Y eso es cuando, si uno de ustedes una vez vio un demonio, un ángel o algo, algún espíritu, pueden ser movimientos en el aire donde se manifiestan esos espíritus que puede ser parecido a movimientos de una persona o de un animal o de un pajarito o cualquier otra forma de una criatura de fantasía como dragones, serpientes o una águila o cualquier cosa que uno se puede imaginar. Hay de todos tipos de apariencias en el mundo espiritual, lo que le llamamos el mundo de la imaginación, lo que es el segundo cielo, y el mundo el reino de Dios, que es el tercer cielo, donde están los ángeles y el Espíritu Santo y el Dios Padre.
con su Hijo desde donde están reinando y completando el plan de la salvación. La tentación. Y dice en el versículo 11, y vino una voz de los cielos, la voz del Dios Padre, que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué tenía complacencia Dios Padre en Jesús? Porque Jesús caminaba perfecto, que ya tenía más que 30 años y no pecó nunca, mientras que nosotros siempre pecamos en algún momento y todos nos quedamos cortos en la gloria de Dios. Siempre mentimos o robamos en algún momento y no había ninguna persona que llegó a abrir los cielos y de hacer paz con Dios. O sea, Dios no estaba en estado de paz con nosotros hasta que su Hijo vino para completar y cumplir la ley de Dios y el mandamiento del amor, ¿cierto? Entonces Él dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia porque vos sos como yo, vos sos perfecto como yo, vos amás como yo, vos sos obediente, vos me obedeces como hijo en mis mandamientos y no buscas tu propio placer, no buscas tu propio deseo, sino que vos buscas primero que yo como padre estoy contento con vos y luego viene todo lo demás. Y eso es básicamente lo que nosotros debemos hacer, de buscar la complacencia del Padre, de nuestro Padre divino y entender que siguiendo ese camino que encontramos toda la paz, toda la alegría, todo lo que necesitamos para tener vida eterna y lo que es importante en la vida, ¿no? La felicidad. La tentación de Jesús. 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. En otros evangelios, luego cuando lo vamos a leer, vamos a ver más detalles sobre esos 40 días de ayuno de Jesús. La obra del siervo. O sea, Marcos muestra acá la vida de Jesús en diferentes partes, que primero era la presentación del siervo que obedece a su Padre, que no solamente Jesús se mostró como rey, sino también como siervo y hijo que obedece a su Padre, que era la presentación del siervo, y su ministerio público es lo que leemos recién del bautismo y lo que hizo Juan el Bautista para preparar a la gente. Y ahora vamos a la obra del hijo que obedece a su Padre. El primer viaje por Galilea. 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús cumplió su camino de 33 años sin haber pecado nunca, Dios envió el Espíritu Santo y abrió los cielos que estaban cerrados, y Jesús comenzaba su camino como herencia del reino de Dios. O sea, el poder del reino de Dios entró en su cuerpo, y lo cual le dio el poder a Jesús de poder echar demonios, de poder sanar las personas y todo esto, todos esos milagros de resucitar los muertos, como lo hizo con Lázaro en otro lugar después, y todos los milagros que son poderes supernaturales, como una bruja también tiene sus poderes supernaturales, así también el Hijo de Dios tiene el poder supernatural que es muchísimas, infinitas veces mayor a cualquier poder del segundo cielo de una bruja o de un vudú o de cualquier forma de satanismo.
Obviamente el diablo cuenta a su gente que él tiene el mayor poder hasta que se encuentra que no puede hacer nada en donde está el poder del Dios viviente. Pero si uno no tiene ningún poder supernatural, el poder del diablo es real y puede impactar a tu vida si vos no tenés a la protección del Espíritu Santo. Los primeros discípulos de Jesús. 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andreas. A Simón Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Jesús echa fuera demonios en Capernaum. Capernaum es una ciudad. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La sinagoga es como la iglesia, como edificio de los judíos, donde leyeron el Testamento Viejo y la ley de Moisés, y donde oraban y conversaban. Un encuentro como iglesia hoy. Y el típico día era los días del reposo, que se llama el Shabbat, que en español sería el sábado, que es una palabra que viene básicamente de la raíz judía. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué enseñaba como alguien que tiene autoridad? Porque tuvo autoridad y tiene autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Aprendemos que había un hombre, y en este hombre estaba un espíritu inmundo. Un espíritu malo también se puede llamar demonio, es lo mismo. Y este demonio habló a través de la boca de la persona que estaba en esta sinagoga, o sea, que tenía el espíritu dentro de su cuerpo, y el espíritu a través de la boca de este hombre dijo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? O sea, diciendo: tienes con nosotros, que había varios demonios en esta persona. ¿Has venido para destruirnos? O sea, eso quiere decir, los espíritus, los demonios saben que Jesús tenía el poder de poder destruirlos si quiere. Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, ellos sabían que Él es el Hijo de Dios viviente. Lo que el incrédulo dice: no, yo no creo que Jesús es cierto o lo que sea. El espíritu malo, que puede ver la realidad espiritual y el poder total que tiene Jesús sobre su destino, le hace obviamente respetar con toda gravedad, porque es que el espíritu sabe, si dice una palabra, yo estoy jugado, o sea, me manda a donde quiere y yo tengo que ir porque no me queda otro, porque vienen sus ángeles y me llevan a donde Él quiere. Eso es básicamente el poder, ¿no? Que Jesús dice: te mando, no sé,
te mando a un desierto 15 kilómetros desde aquí y los ángeles vienen y te llevan, y el espíritu malo no tiene ninguna chance de resistir a este poder cuando está respaldado el orden por Dios mismo. No hay poder que pueda resistir a Dios, ninguno. Aunque el diablo obviamente siempre trata de convencer a todo el mundo que él tiene poder y que puede hacer lo que no puede hacer, pero si ustedes no pecan y buscan a Jesucristo y tienen a Jesús en su corazón y tienen su poder, nadie les puede hacer nada. Por eso no temblan de a quien que puede destruir el cuerpo, sino que temblan de a quien que puede destruir el alma. Y el único que puede destruir el alma es Dios Padre. Así no tengan miedo de alguien que puede hacer límites a tu cuerpo o que te puede hacer un accidente a tu cuerpo, porque la vida es más que tu cuerpo. Pero Jesús, versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. O sea, no le permitió que le habla más, reconociendo quién era él. Porque Jesús no quería que la gente se entere que Él es el Mesías verdadero, que Él es el Hijo de Dios a través del testimonio de los demonios, sino que Él quería que la gente prueba su corazón y que lo reconocen por su santidad, porque no estaba pecando, estaba caminando recto, y por eso era sus frutas y la prueba de su manera de vivir era la evidencia que él era el Hijo de Dios. No necesitas ningún señal para mostrar en milagros que vos sos el Hijo de Dios, sino que si vos tenés una persona en tu vida que no peca, que no mienta, que hace la cosa bien, y esa persona te da un consejo, más vale que vos escuchás a una persona que vive 3 veces más santo que vos, porque esa persona es más cerca a Dios, y vos deberías escucharla y ser humilde y no pensar que vos sabes más que el otro por más que vos sos estudiado y el otro no, sino que lo que realmente le da discernimiento es cuánto cerca estás en tu corazón a Dios. Y una persona puede tener menos educación que vos, pero si esa persona no mienta y no roba y no hace cosas fuera del lugar, vos estás aconsejado de escuchar a esta persona y humillarte y hacerle caso para que Dios te levanta y para que Dios te apoya en tus objetivos para vivir una vida justa y que te califica para tener vida eterna cuando se termina esta vida, porque esta vida es una prueba. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. O sea, no le gustó el espíritu de salir, pero salió al orden de Jesús. La sanidad de la suegra de Pedro. 29. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón Pedro y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. O sea, se ve desde que Jesús recibió el poder del Espíritu Santo a través de haber cumplido su edad como maduro, sin pecar, recibió el poder del Espíritu Santo del Padre cuando se abrió el cielo, y a partir de este momento tenía el poder a mano en su función como heredero de poder darle órdenes a cualquier enfermedad o a cualquier espíritu que causaba una enfermedad que se tenía que ir de la persona, ¿no? Porque el fiebre está generado por una distorsión dentro de esa persona en una manera espiritual, y cuando vos le decís al espíritu que causa la fiebre que se tiene que ir, y vos tienes autoridad para que se tiene que ir, al momento que se va ese espíritu, la enfermedad la persona deja de ser infirme y vuelve a ser firme en su imagen de su alma, y esto restaura
la distorsión en el cuerpo y se sana la persona. Bueno, trato de explicarlo como puedo con mi vocabulario español. Más sanidad y predicación. 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón Pedro y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Entonces, acá aprendemos que no las dejaba hablar a los demonios dentro de las personas cuando estaba echándolos para que se sanen las personas, porque los demonios lo conocían y él no quería que las personas de los humanos, personas, se enteran a través de los testimonios de los demonios quién era él realmente, sino que él quería que su testimonio en su manera de vivir le mostraba quién era él. Y luego dice que tenemos que ir a los lugares vecinos porque vine para predicar el Evangelio, que el Evangelio es el buen mensaje, que es el mensaje de la alegría que Dios mandó a través de su Hijo a nosotros, que nosotros podemos recibir perdón si reconocemos la justicia de Jesús y si juzgamos y nos apartamos de nuestra propia injusticia, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos recibir el perdón cuando nos bautizamos y entregamos nuestra vida a Él y lo aceptamos como nuestro Salvador. Y cuando hacemos esto y identificándonos con su justicia, nuestros errores nos están perdonados y nosotros no somos más propiedad de este mundo, sino somos propiedad de Él. Y a través de este trámite que se muestra en el primer paso en el bautismo del agua, nosotros recibimos nuestra liberación de nuestros vicios, lo cuales son los espíritus malos que viven dentro de nuestra línea de sangre por parte de los errores de nuestros antecedentes y por otro lado por nuestros propios pecados y errores que cometimos, con cuales abrimos las puertas en nuestras almas para que entran más espíritus malos en nuestro cuerpo para vivir ahí y para mantenernos en nuestras adicciones, sean adicciones en un sentido de no poder dejar de mentir o cualquier otro pecado, o no poder controlarse y expresar la ira, y cualquier tipo de pecado que uno tenga es a través de un espíritu de ira que te hace perder el control, porque el espíritu de ira a través de los pecados en tu familia y en tu propio descontrol o en tu estar de acuerdo con expresar la ira, vos perdiste la gravedad de tu voluntad hasta que te arrepentís y hasta que le pedís a Jesús que te libera de la ira o de la costumbre de mentir, y Él te puede liberar cuando Él lo vea adecuado y cuando tu arrepentimiento es sincero del todo corazón, y ahí te libera y se va el espíritu a través de tu respiración de alguna forma. O sea, puede ser que bostezas, puede ser que toseas, puede ser que tienes que escupir, puede ser que te vas al baño y sentís que estás más libre, que no tienes más ganas de mentir como antes. Por cualquier abertura del cuerpo puede entrar o salir un espíritu. Un leproso sanado.
40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada a la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Le voy a poner una imagen de lepra para que vean qué terrible es esa enfermedad. Y al instante cuando él le dijo a esa persona: sé limpio, se fue el espíritu que generó esa enfermedad y el cuerpo retomaba instantáneamente su función normal, porque aquella entidad, aquel espíritu, aquella persona que generó esa distorsión en la imagen de esa persona no estaba más, ¿sí? Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces vemos que Jesús le pidió: mira, yo te ayudé, pero por favor no lo hagas tan público, porque se va a armar un terrible lío, a haber un tumulto con tanta gente, que al final no puedo poder predicar de la manera que tenía planificado, y tengo que retirarme de la ciudad para que no me matan, porque imagínense que hay una persona en tu alrededor que puede curar a tu abuela, a tu tía, a tus hijos, o cualquier enfermedad que tenés. En todo el mundo toma toda la gente que está en el hospital y se van todo a buscarte a vos para que les sanas, ¿cierto? Entonces Jesús tenía su propia estrategia, cómo predicar el evangelio, cómo acercarse a las personas para ver en cuánto están preparados para recibir este mensaje. Bueno, y esto es el fin del primer parte del primer capítulo de Marcos. La próxima vez seguimos, si Dios quiere, con el segundo capítulo. Que sean benditos en el nombre de Jesús y que tengan un día con muchísimo amor. Hasta la próxima. Chao, chao.